Hola, nuevamente estamos en estas grabaciones. Esperamos que esta grabación nos ayude. Recordemos que ante todo queremos es ayudar, iluminar. De pronto se han tenido comentarios muy bonitos, de mucho ánimo, de compartir. Muchas gracias. Vuelvo a decirles, mi intención no es confundir. Han hecho comentarios de que queremos confundir, no. Yo pienso que hay una libertad y dentro de todo eso, dentro de toda esa libertad, está tratar de darnos cuenta de que es un aporte y el discernimiento, porque todos escuchan y miran en que está bien y que está mal. Hagamos una corta oración. Entonces nos entregamos al Señor, le pedimos que nos dé iluminación al Espíritu Santo, que sea que nos ilumine esta grabación para el bien de todos y la salvación de las almas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, este domingo pasado, en nuestra iglesia celebrábamos entonces unas lecturas, o se daban las lecturas en Zacarías 9:9, también Mateo capítulo 11, versículo 25, y Romanos capítulo 8. Sucede que con base en este texto del domingo de la semana 14 del tiempo ordinario, quisiera como hacer un acercamiento a la Biblia y después una corta explicación de lo que está pasando ahora, porque esa es la idea, mirar la palabra de Dios, la liturgia y qué está pasando hoy en día. Entonces sucede que el Antiguo Testamento como tal nos lleva a un reconocimiento de un Dios creador, que en el pueblo judío es Yahvé, en el pueblo musulmán es Alá, en el pueblo cristiano católico es Padre, como lo dice Jesús tantas veces. Él habla al Padre, nos presenta al Padre. Hace 500 años, pues las comunidades que se han separado de la Iglesia Católica o hermanos separados nos hablan de Jehová. Entonces, para el Antiguo Testamento, que fue algo, como yo predicaba, muy triste, haber juntado la Biblia con los dos testamentos. Debió haberse quedado separado siempre, incluso no unido, sino más bien dos libros aparte, para poder mirar que aunque hay una unidad histórica, no hay una unidad espiritual. Y es, fue una falla, pues lo digo personalmente, porque las personas dicen estudiemos la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? No se habla de estudio bíblico, hay que mirar las dos realidades, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el llamado, o más bien la preparación de la venida del Mesías, porque el Antiguo Testamento o la Torá para los judíos es la historia del pueblo de Israel y con sus connotaciones de, por ejemplo, bendiciones, el profetismo. Todo esto nos lleva como a un solo pueblo y queda en la mente, en el colectivo cultural, en el colectivo del pensamiento de que cada cual busca su salvación en su grupo, como el pueblo judío, también los musulmanes, desde Abraham, también los hermanos separados, pero el llamado de Jesús es muy distinto. Entonces hay una gran línea de separación, no es solamente decir que son tanto libros o el pueblo de Israel y después el cristianismo, sino que hay una muy profunda separación. Entonces, cuando los profetas o en el profetismo se habla de la venida de Jesús, no de Jesús, dice un Mesías, ¿cierto? No dice nunca Jesús, dice un Mesías. En los profetas como Isaías, un profeta mayor, y Zacarías, un profeta menor, Zacarías 9:9, dice, alégrate hija de Sión, canta hija de Jerusalén, mira a tu rey, que ya estamos hablando de, de ese llamado de quién va a dirigir este mundo. ¿Cómo viene? Viene a ti justo, que hablamos
de Jesús como en justicia, rey, Apocalipsis del Cordero, victorioso, porque Él va a vencer, modesto, la humildad, pero cabalgando en un pollino de borrica o pues un burrito. Entonces, esa es la presentación de Dios, el que se presenta a nosotros como el Verbo encarnado en San Juan capítulo 1. O sea, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todo esto nos lleva entonces a un cambio absoluto. Yo creo que ustedes con esa grabación aquí en nuestras comunidades, en la comunidad que yo estoy, les hablo de esta manera. Entonces tenemos que diferenciar todo esto. No podemos quedarnos solamente con el pensamiento de que Dios es esto porque se nos ha enseñado. No, eso es el Antiguo Testamento, los hermanos separados, o todos ellos, y nos hablan de un Dios, pero hablamos de, es Dios, pero es Padre, también es Hijo y es Espíritu Santo, que es la Trinidad, o Santísima Trinidad, de las tres personas. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Que el Señor nos está llamando es a la humildad a todos, porque desgraciadamente Dios hace las criaturas, hizo los ángeles, por ejemplo, pero vemos en el Apocalipsis cómo los ángeles eh, creados por Dios, una tercera parte de ese Apocalipsis, le fallaron a Dios y no servan, no te serviremos. Viene la soberbia, que es un pecado capital, y de ahí partimos a decir que la creación se contaminó por la soberbia, por los que no le hacían caso a Dios. Pero repito, Dios manda a Jesús del Antiguo Testamento una preparación para el Nuevo Testamento, que es la falla de tener la Biblia juntas como libros. Deberían estar separados, un libro aparte, antiguo, y un libro aparte del Nuevo Testamento. Juntarlos en una bolsa o, no sé, de alguna manera tenerlos en el archivador, pero separados, porque eso crea una confusión. Pero bueno, en el Nuevo Testamento, Mateo 11:25, dice, pongan atención, y esto, te doy gracias, Padre. Ahí está hablando, Jesús habla de Padre, 11:25 Mateo. Entonces, no es Dios Señor, Dios Shaddai, Dios, tantos nombres que se le tienen, sino Jesús dice, te doy gracias, Padre. Ya hay dos personas. Señor de cielo y tierra, ¿por qué has escondido esas cosas a los sabios entendidos? Se las has revelado a la gente sencilla. Entonces, en esa parte ya estamos dando un mensaje muy profundo, muy grande, de una revelación. Entonces, lo escondido a los sabios es por el peligro de la soberbia, pero lo has manifestado a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Entonces, todo esto nos está diciendo de la obra de Dios. A qué vino Dios y el mensaje, el anuncio del Evangelio, de un reino. Eso es urgente. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a lo que en las grabaciones anteriores le estamos diciendo, lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando? Vamos a tomar entonces a San Clemente I, Papa, a los Corintios. Dice, está tomando la liturgia de las horas de la semana 14 y dice así, escrito está juntados con los santos porque los que se juntan con ellos se santificarán. Y en otro lugar dice, con el hombre inocente serás inocente, con el elegido serás elegido, con el perverso te pervertirás. Juntémonos pues con los inocentes y justos, porque ellos son elegidos de Dios. Aquí ven entre vosotros contiendas y riñas, banderías, decisiones y guerras, pues que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia, que son tres, hemos sido un solo, como las misiones de Dios. Dios crea, Jesús viene a salvar y el Espíritu nos da la gracia, la iluminación en los 7 dones que decimos nosotros en la iglesia, los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces ya desde Isaías hablamos del Espíritu Santo, ¿cierto?
fue derramada sobre nosotros. No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo, a que fin desgarramos y despedazamos los miembros de Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando a tal punto de insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros. Acordaos de las palabras de Jesús nuestro Señor. Él dijo en efecto: ay de aquel hombre, más le valdría no haber nacido que escandalizar a uno de estos mis escogidos. Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino en el cuello y le hundieran en el mar, que no extraviar a uno solo de mis escogidos. Vuestra decisión extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos sumió en la tristeza a todos nosotros, y sin embargo vuestra sedición es contumaz. Como quien dice, no hay, está cerrada, no quiere ver la verdad. Tomad en vuestra mano la carta del bienaventurado San Pablo apóstol, como se escribió en los comienzos del Evangelio, a la verdad, divinamente inspirado, os escribió acerca del mismo Cefas y de Apolo, hablando de esas parcialidades y divisiones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros no podemos, no debemos estar en divisiones, no podemos dejar de predicar el Evangelio. San Pablo en las cartas dice: ay de mí si no evangelizo. Entonces, la evangelización es el anuncio del Señor y por lo que vino, por lo que estamos diciendo en esta grabación. No debemos nosotros en ningún momento aceptar lo que el mundo nos diga, lo que las agendas están proponiendo. Entonces, uno de los comentarios nos hablan de que hablamos de conspiraciones. No, hay unas realidades mundialistas de hacer como un nuevo orden mundial. ¿De qué estamos hablando? Se está trabajando hace mucho tiempo de una moneda. Ya se está trabajando, ya hace tiempo ustedes pueden buscar por las redes que quieren crear una sola religión abrahámica. Ustedes pueden buscarlo. Yo no lo voy a decir acá porque el tiempo no nos daría para hablar de todas esas estudios, investigaciones, lo que se está gestando en orden mundial de lo que quieren. O sea, son conspiraciones, sino que estemos atentos a que el mundo no nos trague. Es como eso, estar atentos, prevenidos. Jesús que nos enseña a ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. En las grabaciones mi intención es esa, que ustedes estén muy atentos a que no nos engañen, estar muy atentos a lo que nos están queriendo hacer que hagamos, que tenemos que, con el tema del COVID, por ejemplo, pasaron muchas cosas, nos obligaban de una manera y la otra. Entonces es todo eso. Ahora viene el microchip que ya quieren en muchas partes, que todo el mundo tenga ese microchip en las manos, en el cerebro. Son cosas muy delicadas. La 5G también que le va a hacer mucho daño al planeta. Los alemanes en estudios están viendo que la 5G, por ejemplo, está dañando los insectos. Y si matamos los insectos, se empieza a destruir las cadenas y cadenas y las plantas y todo eso. Entonces, no son conspiraciones, son avisos de todo lo que puede pasar y tenemos que decirlo. Entonces, ¿qué queremos en esta grabación? Que nosotros comprendamos que no podemos aceptar el no anunciar las verdades. ¿Y a qué ha venido Jesús? ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Fue para prevenirnos. Él vino por los sencillos, por los humildes. Nosotros no podemos aliarnos a nadie. No podemos aceptar lo que ahorita están pretendiendo en muchos lugares, de que todo se puede, que todo se vale, que no hay pecado, que el infierno no existe, que el diablo no existe. En las grabaciones anteriores yo les he mostrado y les puedo mostrar que Satanás sí existe porque lo dice Jesús, él se enfrenta a él. Que el infierno existe porque también en la palabra de Dios hay un texto donde dice Jesús que
el fuego que no se apaga, el gusano que no muere, el rechinar de dientes. Entonces no es una amenaza. Todo esto es para que sepamos que el bien y el mal sí existen. Siempre hay esa situación y esa coyuntura en Efesios 6, la lucha espiritual de Efesios 6:10. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que nos cuidemos, a que busquemos la verdad. La verdad está en Cristo. Tenemos que anunciar y denunciar, que es estas grabaciones. Yo estoy anunciando y estoy denunciando muchas cosas, pero nos debemos cuidar mucho. Ustedes en los grupos de oración, que sean muy claros, muy serios, muy honestos de lo que están haciendo. Tenemos que ir a las parroquias y ir al Santísimo Sacramento, organizar grupos como en la Legión de María, grupos de Rosario. Todo esto nos va a ayudar todos los días leer la palabra de Dios, la lección divina. Entonces todo eso nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a iluminar. Entonces, ¿dónde está el bien y el mal? Tenemos es que cuidarnos. ¿Qué personas realmente están en esa búsqueda del bien? ¿Qué personas realmente aceptan a Jesucristo? Entonces, Él ha dicho en Mateo, lo que estamos leyendo ahorita, Mateo 11:28, vengan a mí los están cansados y agobiados. Es a Jesús. Entonces, no es que nosotros, como el mundo que está oculto para el mundo, el mensaje de Dios, Dios ha escondido a los sabios y entendidos, se lo ha manifestado a los humildes. Entonces, no podemos aliarnos a las agendas mundialistas. No podemos aceptar que, por ejemplo, en ese tiempo, con el sínodo, van a intentar cambiar muchas cosas. Pronto se van a reunir, estas grabaciones que ustedes van a escuchar, ya habrá pasado las reuniones del sínodo, pero es muy delicado porque nos están metiendo que tenemos que ser como el mundo, que ya todo ha cambiado, que entonces ahorita ya quieren cambiar incluso las Biblias, el mensaje bíblico lo quieren cambiar y ya se están adecuando y quieren hacer una Biblia con la inteligencia artificial, cambiando todos los patrones y que el Génesis no es cierto, que la creación no es de Dios, sino que son circunstancias, etcétera. Vi una Biblia de pronto feminista, cambiando todo, que no es contra el machismo, contra el patriarcado, cambiando todo, todo, todo completamente, o Biblias veganas para no matar a los animalitos. Cosas muy complejas, es la que estamos viviendo ahora, muy complicadas. Entonces por eso tenemos que la sana doctrina, porque el fundamento de estas grabaciones no es lo que yo diga, sino que defendamos la sana doctrina, la Biblia como la tenemos ahora, la de Jerusalén, incluso la primera que era la del pueblo, esa Biblia del pueblo que era la Vulgata, casi es del pueblo. También defender lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Todo eso lo tenemos que leer, entender, guardar como un tesoro. Y guardar como un tesoro hasta el día de hoy lo que es el Código de Derecho Canónico. Todo eso tenemos que permanecer en él. Si algún día pudiéramos volver incluso sacerdotes a entender y guardar en nuestro corazón y estudiar y algún día poder celebrar la misa antigua o la misa de siempre, lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque es preservar el patrimonio de toda la vida y no ahorita unirnos a lo que nos están diciendo, cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Al fin de cambiar y cambiar, vamos a terminar en que todos se van a retirar de la iglesia porque van a escoger dónde pueden acomodarse. Pero entonces se va a quebrar toda la historia católica o la cultura, la historia, la tradición. Eso es lo que no se están dando cuenta muchos pastores. Están aceptándolo todo para aceptarlos a todos. Y así no es. Jesús vino y dijo, vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer todo, es predicar el Evangelio, no aceptar todo lo que nos digan las agendas del mundo, que ese es el problema en el que estamos ahorita. Hay que ser sencillos, como dice la palabra. Como entró Jesús,
a Jerusalén, como Zacarías 9:9 nos está diciendo Isaías, Jesús, que es el Hijo de Dios, que es lo que nos enseña, es anunciar un reino de justicia, amor y paz. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe.